Hola y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo un vídeo en el que resolveremos un ejercicio de selectividad de 2023 de matemáticas. En este ejercicio en concreto nos piden que calculemos los coeficientes de la función esta que tenéis en pantalla y nos dan una serie de datos. Nos dicen que sabemos que la ecuación de la recta tangente a esta función en el punto 1, 0 es esta de aquí. También nos dicen que ese punto es un punto de inflexión, es decir, que la segunda derivada evaluada en ese punto es 0 y que la función tiene un extremo relativo en x igual a 0. Es decir, que la función, la derivada de la función evaluada en x igual a 0 también tiene que ser 0. Con todo esto tenemos que sacar pues los 4 coeficientes que nos piden. Así que bueno, vamos a ir aplicando cada una de las cosas y a ver qué nos sale. Por ejemplo, lo primero que podemos hacer es calcular la derivada de la función, es decir, f' de x, que será pues la derivada de toda esta cosa de aquí. ¿Cómo hacemos la derivada de x a la n? Pues la derivada de, es decir, si yo tengo una función de este tipo, la derivada es esta de aquí, ¿sí? Entonces tenemos un x a la 3, pues será 3a x a la 2 más 2bx más c, y la d, como es una constante, se nos anula. Bien, una vez tenemos esto, fijaos que si evaluamos esta función en 0, en el punto, o sea, donde tiene un extremo relativo, ¿sí?, nos tiene que dar 0. Entonces, si sustituimos el 0, tendremos 3a 0 a la 2 más 2b por 0 más c. Y esto fijaos que nos da c. Entonces, como f' en 0, ya que es un extremo relativo, tiene que ser 0, implica que c tiene que ser igual a 0. Ya tenemos el primer parámetro. Bien, ¿qué más podemos hacer? Pues fijaos, también nos dice que tiene un punto de inflexión en 1, 0. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en x igual a 1, la segunda derivada tiene que ser 0. Así que vamos a calcular la segunda derivada. Bien, de nuevo, pues reutilizamos esta derivada de aquí y simplemente volvemos a derivar de la misma forma. El 2 baja, 2 por 3 nos queda 6x más 2b, y la c de nuevo, como ahora es una constante, aunque bueno, realmente es 0, ¿no?, por lo que hemos calculado, pero bueno, como es una constante se anula. Entonces, sabemos que f' en 1, ya que es el punto 1, 0, hay que tener cuidado, es igual a 0, pues calculamos f' de 1. Es decir, sustituimos las x por 1. Nos queda 6a más 2b igual a 0. Bien, esto nos da una relación entre b y a, es decir, que b tiene que ser 6a entre 2 negativo, es decir, menos 3a. Bien, con esto tenemos relacionados ya dos de los parámetros y solo nos quedará la d. Voy a poner esto un poco más bonito y hacer b igual a menos 3a. Bien, entonces nos vamos a nuestra función original y vamos a sustituir cosas. Por ejemplo, sabemos que la d es 0 y que la b es menos 3a. Entonces tendremos, voy a copiarla toda, ax a la 3 más bx a la 2 más cx más d. Esto será igual a, hemos dicho, a x a la 3 menos 3a x a la 2. La c es 0, por lo tanto no la pongo, más d. Bien, ahora fijaos que nos dicen un dato más, y es que nos dice que la recta tangente a esta función en el 1, 0 es esta de aquí. Entonces, vamos a calcular la recta tangente y vamos a comparar las ecuaciones. ¿Cómo hacemos esto? Pues la recta tangente a un punto se define como lo siguiente. A ver, recta tangente a f en
voy a poner en un punto x, x0, ¿vale? También lo definen como a normalmente, pero bueno, da igual. Ok, entonces se define como y menos la función evaluada en este punto tiene que ser igual a la derivada evaluada en este punto multiplicado todo por x menos el punto en cuestión. Entonces sabemos la derivada, sabemos esta función, así que simplemente sustituir cosas. Por ejemplo, y menos, bueno, antes que nada, ¿cuál es este punto x0, no? Pues si nos dicen que la recta tangente, la ecuación de la recta tangente a f en el punto de inflexión 1, 0, pues quiere decir que la x sub 0 es 1. Entonces tendremos f evaluada en 1 igual a f' evaluada en 1, x menos 1. Bien, y menos f de 1. ¿Cuánto es f de 1? Pues si sustituimos aquí el 1, ¿qué tenemos? Tenemos a menos 3a más d. Podemos combinar esto, fijaos que nos da menos 2a, entonces tendremos menos 2a más d. Así que esto será menos 2a más d igual a f' evaluada en 1. ¿Cuánto es f'? Pues si lo volvemos a calcular aquí, f' de x será 3ax a la 2 menos 6ax. f' evaluada en 1 será 3a menos 6a, es decir, 3 menos 6 menos 3a. Bien, pues tenemos que esto es menos 3a multiplicando a x menos 1. Bien, si os fijáis ahora, simplemente vamos a pasar cosas a un... Bueno, vamos a quitar primero este paréntesis de aquí. Menos por menos nos queda más, entonces nos queda más 2a menos d tiene que ser igual a menos 3ax más 3a. De manera que si lo pasamos todo a la derecha tendremos que esto será menos 3ax más 3a. Si pasamos esto restando nos quedará más 1a y la d también pasa sumando más d. Entonces, si ahora comparamos, nos fijamos que la recta que nos proponen ellos en este punto tiene que ser de la forma menos 3x más 3. Es decir, así. Si nos fijamos, lo voy a hacer en blanco para que se vea más. Esta parte de aquí tiene que ser justamente esta de aquí. Y toda esta parte de aquí tiene que ser toda esta parte de aquí. Entonces, ¿qué tenemos? Pues os lo hago aquí al lado. Tendremos que menos 3a tiene que ser igual a menos 3, con lo cual a es igual a 1. Y por otro lado tenemos que a más d, es decir, si ya contamos que la a es 1, pues 1 tiene que ser igual a 3, entonces la d vale 2. ¿Sí? Es decir, voy un poco más despacio por si acaso. Esta d, o sea, 1 más un número que nos dé 3, pues evidentemente 2, ¿no? Y fijaos que no lo hemos sacado todo. Tenemos a, tenemos d, tenemos la c por aquí, aquí está, pero la b no la hemos sacado aún, la b es menos 3a. Entonces b es igual a menos 3a, si sustituimos la a por un 1 nos queda menos 3, entonces la b tiene que ser menos 3. ¿Sí? Y pongo aquí la c es igual a 0. ¿Sí? Espero que os haya gustado y que se haya entendido. Cualquier pregunta la podéis hacer en los comentarios y iré respondiendo, ¿vale? Hasta pronto. Adiós.